Bueno, como me pidieron mucho que les pase también el modelo de este rodillo para bicicleta más sencillo, les voy a dejar las medidas de los caños redondos, de los cuadrados de acá, de los parantes así más para arriba, y les explico más o menos la parte más sencilla como es para que sea más sencillo, mucho más sencillo que el plegable, y lo puedan hacer ustedes. Bueno, para la parte de arriba lo que yo hago, tapo los dos caños con un pedacito de planchuela, y para la regulación utilizo así dos tuercas de media, lo fijo con la varilla roscada así para que quede centrado, para que quede parejo, y ahí sueldo todo junto, y después ya corto los pedacitos, y seguramente van a tener que repasar con un macho la rosca porque al soldarle se contrae, así que tengan en cuenta eso también. Para el calce de los ejes, gente, yo corto un pedacito de galvanizado de 33, 35, no sé cuánto será en galvanizado, y al lado del ajuste rápido le hacemos un cortecito, porque vieron que tiene la palanquita y calza acá. Este tiene que girar, ahora les voy a explicar cómo hago para que gire, porque tienen que corregir según como esté la palanquita del ajuste rápido. Ahí ya hicimos el corte, como ven. Este lo dejamos un poco más grande, este lo cortamos de 3 centímetros, y este le dimos 1,5 centímetros. Ya soldamos una arandelita de media atrás. El que va fijo, el que no tiene corte va a ir fijo, y este lo vamos a tener que hacer giratorio. Ahí tienen el detalle del sistema para que gire, una arandela más chica. Calzo el cañito y otra arandela apretada ahí para que el cañito gire. Soldamos acá atrás y ya nos queda girando el cañito donde aprieta el ajuste rápido. Ahí quedó entonces, gira libre acá, ajustamos acá, y este gira libre acá. ¿Ves? Bueno, para el rodillo yo acá consigo un caño de uso mecánico que es de 42 milímetros por 3 de espesor, la pared por 3 milímetros. Y le coloco un bolillero 6301, calza casi justito. Si no tienen torno pueden hacerlo con una piedrita botella, un mini torno como esto. Lo gastan un poquito, que no entre muy apretado, porque si entra muy apretado se traba el bolillero. Y de eje pueden usar un hierro de 12 milímetros, que también lo pueden gastar un poquito y entra perfecto. Ahí ya solucionamos el rodillo. Ahora vamos a cortar 8 centímetros y ponemos un bolillero de cada punta. Ahí quedó listo, ya lo tenemos, después cortamos ahí la medida que precisemos. Le gastamos un poco el hierro el 12 para que entre bien, y quedó con bolilleritos. Bueno, gente, ya tenemos armado el rodillo. Dos planchuelas de 1 por 1/4 en este caso, pero puede ser por 3/16, de 140 milímetros. Y acá tenemos una planchuela de 2,5, perdón, por 1/8, puede ser por 3/16 también, porque donde hace fuerza el tornillo regulador. Esto lo vamos a hacer 2 orejitas acá, con tornillo centrado, que mueva acá, y vamos a hacer un regulador, y ya nos queda listo nuestro rodillo más sencillo. Ahí ya tenemos el rodillo, le soldamos la planchuelita, que esta sí tiene que ser gruesa porque aguanta la regulación del tornillo, con un tornillo de 3/8 por 3 por 2. Ahí va. Ahora lo prolijamos, pintamos, les muestro las medidas que tienen que tener en cuenta y listo. Para pintarlo, amigos, yo uso esta pintura en aerosol.
que me sirve para 2 soportes, la verdad que sale 300 pesos, me sirve muy bien, así que bueno, espero les sirvan los consejos y lo puedan replicar para poder hacer unos pesos en estos días complicados de la cuarentena. Bueno amigos, ahí quedó terminado. Tengo regulación ahí. Las medidas que tienen que tener en cuenta: esta separación 24-25 centímetros, acá tiene que quedar libre por lo menos 20, ahí con el cortecito tiene por lo menos 20, y si quieren que sea de rodado 26 a 29, el rodillo tiene que tener desde 38 hasta 32, tiene que mover hasta acá, hasta 32, que eso lo pueden regular acá con el tornillo un poquito más largo. En este caso es para 29 y 27 y medio nada más. Y bueno, ahí quedó, espero que les sirva, ya les dejé todas las medidas. Así que bueno, como me lo pedían para hacerlo más sencillo, ahí tienen terminadito.